Muy buenas tardes, estudiantes. Empezamos una nueva semana de trabajo. Tenemos ya nuestro proyecto número 6, científico-humanístico. Recordemos el título de este proyecto que es Somos protectores de nuestro planeta. Vamos a realizar la tutoría en el área de lengua y literatura. El tema de esta semana es Participo en la construcción de sociedades equitativas e igualitarias. La actividad Origen de la diversidad lingüística en Ecuador. Ustedes van a leer y van a reflexionar este pequeño texto después de haberlo leído detenidamente. Nos habla sobre la formación en los hábitos para el cuidado de nuestro medio ambiente. Ustedes van a contestar estas preguntas. ¿Qué objetivo tiene este trabajo? ¿Qué conclusiones se obtuvieron con este trabajo? ¿Por qué piensas que existen pocos hábitos para el cuidado del medio ambiente? ¿Qué podemos hacer para mejorar estos hábitos? Si tienen ustedes alguna duda, vuelvan a leer este pequeño texto para poder contestar correctamente estas interrogantes. ¿Sabías que en la mayoría de las lenguas existe el lenguaje formal e informal y hay variantes situacionales? De igual manera, en gran parte de los países del mundo existe diversidad lingüística y cultural, como hemos visto en unidades anteriores. Las lenguas y las culturas van cambiando a lo largo de la historia por muchas razones. Una de ellas es la conquista, que con frecuencia repercute en cambios culturales y lingüísticos de todos los grupos involucrados, pero especialmente de los pueblos conquistados. Así es, estudiante. En la mayoría de las lenguas existe, como ya hemos visto, el lenguaje formal e informal. De igual manera, en gran parte de los países del mundo existe una diversidad lingüística y cultural. Como ustedes ya saben, Ecuador es un país multiétnico pluricultural. Como hemos visto en unidades anteriores, las lenguas y las culturas van cambiando a lo largo de la historia y una de ellas es la conquista, que con frecuencia repercute tanto en cambios culturales y lingüísticos de todos los grupos que están involucrados, especialmente en los pueblos que han sido conquistados. Vamos a ver cómo se dieron estos cambios en nuestro país, Ecuador. En el caso de Ecuador, la gran diversidad lingüística y cultural que nos caracteriza es el resultado de una historia compleja, que también está marcada por procesos de conquista. Antes que los españoles llegaran en el siglo XVI al territorio del actual Ecuador, estas tierras estaban habitadas por señoríos étnicos. A pesar de que ofrecieron una fuerte resistencia, los de la región interandina fueron conquistados por los incas a mediados del siglo XV. Entre las medidas de control del imperio inca, el quichua fue impuesto de manera masiva como la lengua general en los territorios conquistados. No obstante, a la llegada de los españoles, muchos de los grupos indígenas de la Sierra Centro todavía hablaban su propia lengua, además del quichua. Antes de la llegada de los españoles, como ustedes ya escucharon, nuestras tierras estaban habitadas por varios señoríos étnicos. A pesar de que estos grupos ofrecieron una fuerte resistencia, fueron conquistados por los incas más o menos a mediados del siglo XV. Entre esas medidas de control que impuso este imperio inca fue el quichua, que fue impuesto de manera masiva como una lengua general en todos los territorios que ellos habían conquistado. A la llegada ya de los españoles, muchos de estos grupos indígenas de la Sierra Centro todavía hablaban su propia lengua, además del quichua que había sido impuesto. Ahora, estudiantes, con la conquista, el castellano pasó a ser la nueva lengua oficial. Pero en vista de la gran diversidad lingüística que encontraron los españoles, usaron el quichua como la lengua de comunicación con y entre los diferentes grupos indígenas. Así, el quichua se extendió como la lengua principal de relación entre la población nativa.
y los españoles la utilizaron como una herramienta para facilitar el proceso de cristianización, castellanización y conquista. Para ello, muchos de los misioneros encargados de las encomiendas aprendieron la lengua indígena y escribieron los primeros documentos en quichua a mediados de 1500. De esta manera, estudiantes, se inició un proceso de quechuización de los habitantes originales de la sierra primero y de castellanización después. Las lenguas propias de esas zonas fueron poco a poco desapareciendo, pues para fines del siglo XVI se dispuso que de aquí en adelante no se diga ni se enseñe más que una lengua y que sea la materna. Si se pudiere y donde no se entendiera la del inga, o sea el quichua, ni hubiera la materna traducida, se podrá enseñar en lengua castilla, o sea el castellano. Únicamente los pueblos que no pudieron ser colonizados, ya sea por estar ubicados en sectores geográficos inaccesibles o porque presentaron una resistencia bélica potente, pudieron mantener sus propias lenguas. De esta manera se dio este proceso en nuestro territorio ecuatoriano antes de la llegada de los españoles, pues los incas impusieron en los pueblos que ellos conquistaron el quichua como lengua oficial. Y a la llegada de los españoles, ellos impusieron el castellano como la lengua oficial, pero en ciertos territorios que presentaron resistencia a ser conquistados, se mantiene hasta la actualidad las propias nativas en esos territorios. Ustedes van a realizar el siguiente reto, van a completar estos enunciados, está en la página 189 del texto de lengua y literatura, van a ir leyendo y van a ir completando. Como la siguiente actividad, ustedes van a realizar esta rueda de atributos, van a ir completando qué pasó con la conquista, qué pasó después cuando se impuso el castellano y así sucesivamente con la llegada de los españoles, qué fue sucediendo para hasta completar toda la rueda de atributos sobre este tema. De esta manera, estudiantes, estamos terminando la actividad. Cuídense mucho.